torpe, más compleja por la presencia de fístulas y estenosis. Hay una colitis indeterminada que se podría considerar el 10% de los casos entre pacientes que tienen síntomas de colitis ulcerosa y síntomas de enfermedad de Crohn. Entonces no se pueden definir entre cuál de las dos está. Es muy raro eso. Con respecto a la epidemiología, la colitis ulcerosa tiene dos picos de presentación. Puede aparecer a cualquier edad, pero sobre todo entre los 15 y 30 años, entre los 50 y 70 años. Es más probable entre gemelos, 12 a 15%, y es más probable en pacientes que tienen antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria. Y es igual en el hombre y la mujer. Al igual que el Crohn, igual en ambos sexos, esta última aparece a cualquier edad, pero es más común en los adultos jóvenes. Con respecto a la patogenia, hay varios factores que intervienen: el infeccioso, el genético, el inmunológico y el ambiental, todos interrelacionándose entre sí, porque actualmente no se conoce con claridad cuál es la causa específica de la enfermedad. Sin embargo, lo que se conoce es que tiene que haber un terreno genético que ya está evidenciado por el tema del compromiso, por ejemplo, en gemelos o compromisos familiares, una respuesta inmunológica que es inadecuada y la exposición a factores infecciosos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como esta enfermedad es más común en países industrializados, en países donde no hay infecciones en niños, como infecciones parasitarias, yardiasis, amebiasis, no hay infecciones por Escherichia coli, por estafilococo, todo este tipo de infecciones, porque en esos países hay un buen trato del agua, ¿sí? Hay una buena conservación de los alimentos a través del frío y una buena cadena de movilización de los alimentos, lo cual no sucede acá. Acá todavía la gente come cebolla en balde, ya, entonces imagínense. Bueno, en resumen, ¿qué quiere decir? Que las personas de países en desarrollo, pues, tienen exposición a enfermedades infecciosas desde edades muy tempranas, ¿sí? ¿Qué niño al año de edad no ha tenido 1 o 2 episodios diarreicos? ¿Ya? Y a medida que va avanzando la edad, pues sumen más. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso va preparando el intestino y ya va haciendo que el intestino, a medida que va madurándose, sepa cómo reaccionar ante una injuria, o sea, ante un agente infeccioso, bacteriano, parasitario, cualquiera que este sea. En cambio, las otras personas que nunca han tenido infecciones en edades pediátricas, cuando se exponen por primera vez a un agente infeccioso, el cuerpo no sabe cómo reaccionar y genera una respuesta extremadamente exagerada. Hace una liberación excesiva de linfocitos con factores de necrosis tumoral, interleuquinas, etc. Y lo que termina haciendo es no solo dañando a la injuria o tratando de dañar a la gente que produce la injuria, sino también al propio organismo, ¿ya? O sea, daña las células, daña al agente infeccioso, pero también va dañando las células intestinales. Y eso es lo que habitualmente sucede, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico tenemos que tener una correlación entre la clínica, el laboratorio, los hallazgos endoscópicos y las técnicas de imágenes. En la colitis ulcerosa los síntomas dependen de la extensión de la enfermedad. En el caso de las proctitis, los pacientes tienen tenesmo, urgencia, incontinencia fecal y presencia de moco y sangre fresca. En la colitis izquierda, que es aquella que va del recto al ángulo esplénico, que es la más común, tienen diarreas sanguinolentas, casi nunca estreñimiento. Y en la pancolitis, que es la más severa, que afecta todo el colon, el paciente ya tiene más cuadros de toxicidad, son pacientes que habitualmente terminan en el hospital, tienen diarrea, prepresión patológica, fiebre, una hemorragia significativamente mayor y obviamente dolor abdominal. La clasificación de Montreal, al igual que cuando vimos enfermedad por reflujo, pues la extensión nos ayuda a saber de dónde a dónde puede ir afectada la mucosa colónica y esto a su vez relacionado con los síntomas. Entonces tenemos un E1, proctitis, E2, colitis izquierda y E3, colitis extensa o pancolitis. Y con respecto a la gravedad, tenemos por un lado un S0 cuando hay una remisión clínica, en cuyo caso el paciente está asintomático. Una colitis ulcerosa leve cuando un paciente tiene menos de 4 evacuaciones sin signos de enfermedad sistémica. Moderada cuando hay más de 4 evacuaciones pero con poca toxicidad. Y grave cuando ya tienen más de 6 evacuaciones al día y hay una clara toxicidad manifestada por la... Un momentito, sí que voy a ingresar a un equipo, así que...
Bien, perdón, continúo. Bien, la enfermedad de Crohn es una enfermedad, desde mi punto de vista, más grave. Puede tener una afectación ileal, ileocolónica, colónica o del tracto gastrointestinal alto, ¿sí? Puede afectar sobre todo la zona perianal y la preevolución es cuando tiene una característica perforante o fistulizante. Para eso nos ayuda mucho la clasificación de Montreal. La L que sirve para reconocer la localización, pues hablamos de un L1 cuando está solamente a nivel del ilion, a nivel ilial, L2 cuando esté a nivel colónico, L3 cuando tiene componente iliocolónico, que es el más común de todos, y L4 cuando se encuentra afectado el tracto gastrointestinal alto, que es muy raro, solo se en el 1 o 2% de casos, sobre todo el estómago. A, H, edad, menos de 16, 17 a 40 o más de 40. Esto porque mientras más temprana es la edad de presentación, pues mayor son las complicaciones, la evolución es más torpe, ¿ya? Entre otras cosas. El comportamiento, B1 inflamatorio, B2 estenosante y B3 fistulizante, ¿no? En muchas ocasiones estos suelen combinarse entre sí. Los exámenes de laboratorio que tenemos que pedir, pues, son lo mínimo, una biometría hemática, donde vamos a ver anemia, leucocitosis y trombocitosis, BCG y PCR como marcadores de inflamación, como marcadores como reactantes de fase aguda, las cuales van a estar elevados, electrolitos, ferritina, que también se considera un marcador de inflamación, todo el hepatograma, y los exámenes de laboratorio que habíamos dicho, que tienen que pedirse en todo paciente que tiene síndrome de malabsorción. Como nosotros tenemos que diferenciar esta enfermedad de muchas enfermedades infecciosas, no podemos dejar de pedir un examen coproparasitario o un coprocultivo. Y en el examen de ese hay un estudio muy importante que sí se hace en nuestro medio que se llama la calprotectina fecal. Este es un examen que nos reporta que hay una inflamación, ¿sí?, importante a nivel del intestino, o que hay lesiones neoplásicas o preneoplásicas, ¿ya? Entonces estamos hablando de infecciones intestinales, pólipos, neoplasias. Y el valor de corte es 50, es el que hay que recordar. Si un paciente tiene una sospecha de enfermedad inflamatoria, pero tiene una calprotectina menos de 50, es posible que tenga que planificarse otro tipo de estudios porque a lo mejor no estamos ante una enfermedad inflamatoria, sino de pronto ante un síndrome intestino irritable con una infección intestinal, por poner un ejemplo, ¿no? Pero si tiene más de 50, sí se le tiene que investigar, se le tiene que hacer una colonoscopía y hacer el tratamiento de acuerdo a los hallazgos. Con respecto a los marcadores serológicos, no hay ninguno que sea 100% específico, ¿ya? Pero sí algunos que nos pueden orientar. El ANCA suele elevarse o estar presente positivo en la colitis ulcerosa, el ASCA en la enfermedad de Crohn. El antitransglutaminase los pedimos, pero para hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Con enfermedad celíaca. Estos dos casi no utilizamos. Y el cuantiferón, que sí lo tenemos, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque la tuberculosis intestinal suele simular una enfermedad de Crohn y viceversa. Los hallazgos endoscópicos pues son muchísimos. Los más importantes de la enfermedad de Crohn es el padrón empedrado y la presencia de las úlceras, sobre todo aftosas. Ese es el hallazgo más común desde el punto de vista endoscópico. Y en la colitis ulcerosa, la eritema, la pérdida del patrón vascular y la granularidad y frialdad. Y con respecto a la distribución de las lesiones, pues casi siempre la colitis ulcerosa tiene compromiso rectal y es continuo. En cambio, en el Crohn, obviamente eso no sucede, es un compromiso parcheado, quiere decir que hay áreas respetadas y la afectación más común es el área ilial. O sea, vamos a ver úlceras iliales. Con respecto a la anatomía patológica, hay muchas alteraciones que podemos evidenciar. Las más importantes son la distorsión de la arquitectura en la colitis ulcerosa, la atrofia, el infiltrado inflamatorio y la criptitis. Esos cuatro son los más importantes de todos. Y en el Crohn, inflamación transmural, la ulceración focal y colecciones de linfocitos en todas las capas, ¿sí? Porque esta es una enfermedad que afecta a todas las capas. Los granulomas son lesiones que no están presentes en el 100% de los casos, se podrían considerar hace mucho tiempo patognomónicos, ¿ya? Pero lastimosamente crean una barrera para poder hacer un diagnóstico claro. ¿Por qué? Porque lastimosamente muchos patólogos que no están actualizados con la enfermedad, si no ven granulomas, ¿ya? No le dan el sello a la enfermedad. Dicen, no hay granulomas, no hay enfermedad de Crohn. Cuando ya no es así, porque solamente está presente en el 50% de los casos y hay otras características
que sí podrían estarse relacionando con la enfermedad, que son más fáciles de diagnosticar. Colonoscópicamente la colitis ulcerosa podemos ¿cómo se llama? Clasificarla de acuerdo a un puntaje de la Clínica de Mayo, en un grado 3, cuando es una enfermedad grave, donde vamos a ver un sangrado importante, espontáneo y ulceraciones. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si estamos ante un paciente con estas características, es mejor no progresar todo el colonoscopio, no hacer toda la colonoscopia. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene una mucosa demasiado friable y tiene mayor riesgo de perforación. En cambio, una enfermedad moderada o leve sí podemos progresar a todo el colon, incluso llegar al ilium. En el caso de la tipo 2 moderada, pues hay eritema, hay ausencia de vaso y friabilidad. En la leve hay eritema y una disminución del patrón vascular. Siempre en la mucosa normal se ven los vasos sanguíneos. Ya, si alguno ha visto colonoscopía, pues así es como se ve. La cápsula endoscópica es un estudio que se pide en la enfermedad de Crohn, ¿no? No en colitis ulcerosa, porque esto sobre todo es para estudiar el intestino delgado. Y el intestino delgado es el órgano principal donde se asienta la enfermedad. La cápsula nos permite detectar hasta el 71% de lesiones tipo colitis ulcerosa. Lo importante de recordar es que no podemos hacer una cápsula si no tenemos algún estudio que haya descartado estenosis obstructiva. Y eso lo podemos hacer a través de una tomografía o un tránsito. La enteroscopía también nos ayuda mucho a investigar cuando no tenemos claro el diagnóstico de la enfermedad o tenemos que tomar una biopsia, ¿ya? Que obviamente la cápsula no permite, y también cuando hay que hacer intervención, de pronto una dilatación de una estenosis o tratamiento de lesiones sangrantes, que es muy común en la enfermedad de Crohn avanzada. La enterotomografía y enteroresonancia son estudios sumamente útiles si se hacen en nuestro medio, que nos ayudan muchísimo a poder diferenciar muchas características relacionadas con la enfermedad de Crohn, ¿ya? Nos ayudan también a ser terapéutica. Por ejemplo, aquí ustedes ven una imagen bastante clara, donde esto que ustedes ven acá es intestino normal, con una capa fina, y aquí un engrosamiento sumamente importante de las capas, con una luz sumamente fina. Esto es algo típico de la enfermedad de Crohn, una estenosis de hilo distal. Entonces, yo tengo esto. Cuando se hace la colonoscopia, al ingresar acá veo úlceras. Es un paciente que tiene también un patrón de una pseudoclusión intestinal. ¿Qué es lo que espero encontrar en la biopsia? Bueno, 2 o 3 características, pero si no hay granulomas, ya les digo, a veces el patólogo no nos pone el diagnóstico, tenemos que pedir las placas, ¿ya? Pedir las placas del primer patólogo para llevarlas a donde otro especialista de anatomía patológica mismo, que tenga más experticia en la enfermedad y nos pueda dar el diagnóstico. También se pueden ver un aumento de tamaño de los ganglios y alteraciones en la base recta. Es muy importante hacer seguimiento en estos pacientes porque si no tienen un buen seguimiento, la inflamación crónica puede hacer que el paciente tenga displasia y finalmente termine en un cáncer colorectal. Entonces, para eso utilizamos la cromoendoscopía, la endomicroscopía focal, confocal, etc. Esta es una imagen muy típica de colitis ulcerosa. Usamos la clasificación de Mayo, vendría a ser la tipo 2. Y esta es una enfermedad de Crohn de tipo intestinal, donde ustedes ven el típico patrón en empedrado, ¿no? Todas estas bolitas son pseudopólipos, así se denominan, que simulan una calle de piedras. Entonces, si yo tengo esto, un patrón de pseudoclusión intestinal, tomo la biopsia, y el patólogo, porque no hay granulomas, me pone que no es enfermedad de Crohn, pues tengo que pedir las placas y hacerla ver de otro patólogo. Con respecto al tratamiento, pues no vamos a tomar dosis, pero sí es importante al menos recordar los más importantes con respecto al tratamiento de esta enfermedad. Entre los inmunomoduladores tenemos la cetirizina y la cismercaptopurina, el metotrexate que se usa cuando son resistentes a los anteriores. La ciclosporina no se utiliza mucho en nuestro medio, se utiliza solo en casos graves, pacientes que tienen ingresos a terapia intensiva con mucha frecuencia, con sangrados incoercibles hasta cierto punto. Y lo que ha revolucionado mucho el tratamiento de esta enfermedad, los biológicos. Los biológicos son drogas que actúan sobre todo sobre muchas sustancias que se relacionan con la inflamación. El más antiguo y el primero que se estudió fue el infliximab, que actúa sobre el factor de necrosis tumoral. Después empezaron a aparecer varios, ya, como el alimumab, que es humano mismo, certolizumab y debrizumab. Y siguen apareciendo otras drogas, ¿no? Entonces, como estas drogas son las más importantes, es muy relevante saber cuáles son las contraindicaciones absolutas y relativas para el uso de estas drogas, que son anti-TNF, ¿no? Entonces, la infliximab específicamente.
Entonces las absolutas son la sepsis o una infección activa, por ejemplo un absceso hepático, un absceso intestinal, etcétera, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, cáncer que el paciente esté cursando en ese momento, cáncer gástrico, cáncer de colon o enfermedad desmielinizante. Entre los relativos, síndromes obstructivos, cáncer previo, hipersensibilidad a los anticuerpos. Cuando un paciente tiene una agudización de la enfermedad o recién se está diagnosticando la enfermedad, además de las drogas específicas para el tratamiento, siempre se benefician de un ciclo de antibióticos, ya, con metronidazol y ciprofloxacino, porque eso va a disminuir esta flora bacteriana alterada, y tenemos que obviamente agregarle probióticos, los cuales ayudan muchísimo en el tratamiento, ¿sí? Y hacen que los pacientes evolucionen de una mejor manera. Bien, con esto terminamos. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda de los temas que hemos visto? Ok, si no hay dudas, entonces nos vemos, chicos, hemos terminado.